Nos está tocando ver cómo llena aquí Pablo y su familia el tanque de agua. Entonces vean, pasa aquí, y ya se llena todo esto. Esta bandera que como ven tiene la bandera americana y la cubana. Esta bandera representa los cubanos que están en Estados Unidos y los que están acá. Y me dedico a recoger botellas plásticas, vasos y más o menos con eso sobrevivir. Que no pierdan nunca la fuerza ni pierdan la fe. Creo que los sueños se pueden lograr. Nunca tirar la toalla. Continúa nuestra travesía por Cuba y en este video abarcaremos muchos más aspectos generales de la cultura de este país. Les seré muy sincero, viajando por tierras cubanas todo ha llamado mi atención. Quiero estar grabando, documentando cada aspecto en cada esquina, por lo que no todo lo que he documentado cupo en el video principal. Hubiese quedado un documental eterno. Así que en este video continuaremos explorando aspectos sobre la religión, sobre el deporte, sobre las industrias locales, etcétera, etcétera. Si es que no han visto el primer video, el reportaje principal que ya se subió al canal de Cuba, recomiendo que en este momento vayan a verlo, pues lo considero necesario para entender un poquito mejor la situación actual general del país. No se diga más, sin duda tenemos un tremendo aventurón por delante. Las hermosas tierras cubanas nos esperan. Vamos a darle. Un porcentaje importante de la población de La Habana, Cuba, vive en edificios llamados solares. Ahorita les cuento por qué se llaman así y les doy más contexto, pero vean, básicamente son muchas viviendas apretadas dentro de edificios tal como este, que por fuera nosotros lo estamos viendo y vean, esta es la plena zona turística de La Habana, este es el pleno centro histórico. Aquí es una tienda de souvenirs, acá te venden que si el llaverito, la gorra, que si todo. Y justo aquí entraremos y vamos a ver cómo vive mucha gente en La Habana. Conocimos aquí al buen Pablo que muy amablemente nos está dando acceso aquí. Gracias, Pablo. Tipazo. Entramos ya al solar a donde nos invitaron a conocer. Les cuento brevemente la historia de los solares. Pregunté por qué les dicen así, solares. A ver, hay muchas teorías de esto, pero lo que nos dice aquí mi amigo Pablo, muy sencillo, es porque son básicamente como vecindades que tienen una entrada de luz justo en medio por la cual entra el sol. Entonces por eso es que son básicamente solares. Es muy sencillo. La explicación de por qué tantos cubanos en La Habana viven en vecindades, en comunidades así, es porque hace ya muchos años sucedió algo llamado la revolución urbana. Muy simplificada la historia es que todos estos edificios que estamos viendo, muchos de ellos en el centro histórico, justo la zona en la que estamos, pertenecían a una sola persona, a una familia, a terratenientes básicamente que rentaban los cuartos a familias. Estamos hablando de tiempos en los que cerca del 80% de los cubanos rentaban un espacio para vivir. Llega esta llamada revolución urbana y le dicen a las personas que tenían muchas tierras así como de, hey, tú no puedes tener tanto espacio para ti. Entonces lo que hacen es que quitan estos edificios y los reparten a las personas. Esto da como resultado que, boom, de repente muchos cubanos son dueños de su propia casa, son dueños de su propio espacio. El problema, por así decirlo, está en que pasa el tiempo, las generaciones avanzan. Entonces de repente si vivía, por ejemplo, una familia de 4, luego pasó el tiempo, entonces esa familia de 4, los hijos crecieron, cada quien tuvo su familia de 4. Entonces como ya no hay espacio, de repente en este tipo de apartamentos, en este espacio, llegan a vivir 8 personas, 10 personas, qué sé yo, depende de muchas circunstancias. Este solar al que entramos realmente me comentan que es de gente pues muy afortunada, muy bendecida. Este que estamos viendo son espacios en los que viven tal vez 4 personas, 5 personas y como lo vamos a ver, realmente pues aquí la casa de Pablo y demás, no hombre, está aprovechada pero al 100, de una manera muy organizada, de una manera muy limpia. En palabras de Pablo, ellos realmente viven muy bien, pero por supuesto hay diferentes tipos de solares. Ahora, les cuento, a Pablo realmente lo conocimos hace 20 minutos aquí en la calle y le platicamos, oye, es que estamos grabando tal, y nos dijo, no, pues de una, o sea, entren, yo quiero enseñarles tal, nos ha estado presentando a los vecinos y todo. Y esto nos habla pues de la calidez de los cubanos
cubanos, de verdad. Todo el tiempo que llevo aquí me ha sorprendido mucho que todo el mundo es como platicador, como ven, te enseño, te abro, te dejo entrar a mi casa aquí como Pablo y tal. Vamos a entrar, vamos a ver qué tal son los espacios. Miren que esto está súper especial, estoy muy agradecido por la oportunidad. Este apartamento era de una pareja que migró. Una pareja con 2 niños, entonces quedó el cuarto. Pero esta es la parte de arriba de la cocina, de donde la muchacha te enseñó el cafecito. Ok, todo esto era un apartamento. Oh, interesante. De aquí para acá es la casa de Pablito. Ah, ya desde aquí empieza tu casa, Pablo. Esta bandera, que como ven tiene la bandera americana y la cubana. Esta bandera representa los cubanos que están en Estados Unidos y los que están acá, como una unión, ¿ves? Claro. Entonces eso representa. Listo. Esta es la sala de mi casa. Oye, bastante bien. La tienes muy ordenada, la tienes bien. Humilde, pero buena. Esta es la cocina acá. ¿Y qué estás viendo las noticias aquí o qué? Ahí le gusta los casos eso y cerrados. haciendo la comida. Y ahí Claro, en lo que se cocina y tal. Está bien. elaborando los alimenticos. Estos adornos que ven acá, mi madre me los regaló, pero son de hace años. Eso nada más lo limpio yo porque ni mi esposa lo toca. Mira, esto que está acá es el baño. Aquí tienes el baño chiquito pero acogedor. El baño es para hacer Re bien, mira nomás. y bañarse. La regadera, todo. No, pues muy buen tamaño, la verdad. Perfecto. Entonces, a ver, este es el espacio de la sala, todo esto. Y vamos a ver arriba. Aquí está el cuarto de matrimonio. ¿Y estos muebles tienen alguna historia en particular o...? Muebles de años que conservamos. Puede haber una cama moderna, pero yo saco la cuenta que tener muchas cosas, materiales, y nos vamos llenando de cosas y al final no nos llevamos nada. Nos está tocando ver cómo llena aquí Pablo y su familia el tanque de agua. Entonces vean, pasa aquí, y ya se llena todo esto. Entonces de esta manera que lo usan como para las necesidades del día y todo esto. Necesidades del día, ya sea comer, para tomar, para el baño, para bañarnos. El edificio, como te dije al principio cuando entramos, ve que tiene malas condiciones. Si yo pongo ahora estos tanques elevados, puede conllevar que se pueda desplomar, puede afectar a alguna persona que suba la escalera. Entonces, ¿qué hacemos? Como no se puede poner en alto, lo ponemos dentro de la casa, cosa de que estén almacenaditos dentro de la casa, no le caiga nada que esté volando en el aire. Muchas personas viven así, como vemos, pero otras personas viven peor. Pero también viven peor porque no tienen las condiciones para arreglar su casa. Oye Pablo, ¿y aquí ustedes pagan renta o son dueños de acá? Mi padre, al morir, yo heredé la casa en el año 92, que fue que murió, y nació mi hijo después en el 92. Al yo heredar la casa, ya es mía. Y aquí convivimos hasta que Dios quiera. Y se paga la electricidad, Bueno, claro. el agua. Pero bueno, no es lo mismo que pagar una renta. Wow, y vean qué vista tiene aquí Pablo y su familia, chequen. No, está increíble, vean este balcón y no esta vista, wow. ¿Esta cuerda para qué es? ¿Para qué funciona? Esta javita que ves acá, cuando hay que bajar o subir algo, se echa acá en esta javita, se baja por acá. Ah, mi mamá de 87 Ah, ¿es tu mamá? años. Sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Este es el bañito de ella, mira. Su lavadorita, la casa de ella en Matanza era mucho más grande, pero Sí. aquí se resumía una casita. Mira cuando era joven, mírala. ¡Órale! Mira, Pollito. salí en Bohemia a mi boda. En el periódico y Yo era todo. Lo que había acá antes. voluntaria y mi esposo era piloto de Piloto de aviación. Y le hicieron Mira cuando un era chiquito, atentado. mira. Conocí aquí a Estela, que es una vecina muy amable y me está dejando pasar a ver para que veamos más o menos el espacio de vivienda. Toda esta es la sala. El cuarto me imagino es arriba, ¿no? ¿Cuántas personas viven en este espacio, Estela? Ahora aquí en mi casa estamos yo, mi hijo y mi nieta y la esposa de mi hijo. ¿Y cuántas viviendas más hay para allá? La otra que tiene allí, la muchacha que acaba de parir recientemente, que hay un bebé pequeño en el edificio. Ok, aquí el espacio, la cuna, el ventilador. ¿Cuántas personas viven en este espacio? 3. Bueno, es de 4. Y 4 ahora. Ah, felicidades. Pues nos cayó la noche, nos quedamos un ratote platicando ahí con la familia de Pablo. No, hombre, de verdad que una experiencia, pero lindísima. Nos prepararon un café riquísimo. Ahí estuvimos, platique y Qué platique. Y chequen, justo ahorita saliendo, así literalmente saliendo, conocí aquí al buen Joyler, que me obsequió un arte. Joyler, a ver, platícame. Básicamente lo que me decías que significa es como cuestiónate quién eres, ¿cierto? Sí, por supuesto. A veces te cuestionas tantas cosas y te vuelves un torbellino y a veces no sabes ni quién eres, ¿entiendes? Esta otra pieza de arte, chequen. La honestidad por el baño, al drenaje. Sí. ¿Aquí esto qué? ¿Por qué? Es resultado de tantos cambios que hace el ser humano desde el punto de vista social, psicológico, espiritual, bueno, en fin, los términos que quieras dar, ¿entiendes? Y cuando el ser humano por instinto se siente contra las cuerdas, por instinto, cambia la bandera. O sea, la honestidad, o sea, decir la verdad como tal. Por lo que entiendo, andas... Deambulando. O sea, de estar en la calle, ha llegado la policía a agarrarte. No, la policía no. Se llama Centro Provincial de Protección
función social. Y me dedico a recoger botellas plásticas, vasos, botellas, cristal y más o menos con eso sobrevivir. ¿Qué pasa con todo lo de la libreta de abastecimiento y demás? ¿No utilizas esa ayuda? No la tengo. ¿Por qué? Cuando yo abandoné mi domicilio, yo dejé todo en mi casa y me quedé en cero absoluto. Les doy contexto. Todos los cubanos tienen derecho a una libreta de abastecimiento y tal, con la cual pueden ir, pero yo no sabía que esto se podía perder. No, la libreta no la pierdo, pierdo la vivienda. La vivienda, claro. Entonces tú no tienes acceso a esa ayuda realmente, a ese... No. Ah, no, wow, qué duro. Yo no tenía conocimiento de eso. Uf, pues conversaciones valiosas por doquier. Miren que eso es algo que he apreciado mucho de estar aquí, estar platicando con la gente y tal, que todo el mundo como que tiene ganas de platicarte, de decir, no, pues cuenta esto que está pasando aquí, platica esto de acá. Pues ya aprendimos un poquito de cómo son los solares por dentro, de cómo vive un gran porcentaje de la población de los cubanos en La Habana. También ya conocimos un poquito de cómo puede llegar a ser la situación de las personas que viven en la calle por una circunstancia u otra. Valiosísimo, de verdad, muy sinceros encuentros. Pues venga, sigamos recorriendo, sigamos conociendo, sigamos aprendiendo. El deporte más popular en Cuba, sin duda, es el béisbol. Los cubanos son fans de echarse un buen partido en el parque, de venir a ver un juego al estadio. Está impregnado en sus venas, es parte de su cultura. Y para informarme más sobre este tema, vine a conocer el Estadio Latinoamericano en La Habana, que es el más grande de todo el país, en donde pueden estar sentadas poco más de 45,000 personas. Justamente ahora que vinimos no hay partido y me encanta poder verlo así vacío. Prácticamente todo para nosotros, aunque también hay un grupo de personas de la tercera edad que están recibiendo clases de conocimiento y de salud. Y este es el estadio en donde juegan tanto la selección nacional cubana como el equipo de Industriales, que es el que más tiene copas en el país. Me recibieron con una camiseta con el número 24, que hoy por hoy es un número muy importante porque es con el que juega el reconocidísimo jugador Frederick Cepeda, que a la fecha en que grabamos este video es el que tiene el récord con más hits en tierras cubanas. Y esto es bien reciente, tiene apenas unos días que se declaró oficialmente como el rey. Algo que estoy aprendiendo es que, como prácticamente todo en Cuba, el béisbol también se rige por el Estado, por el gobierno. Vaya, no existen realmente equipos privados como tal. No viene siendo una cuestión de negocio como pasa en prácticamente todo el mundo. Los equipos de todas las ciudades le pertenecen a las dependencias del gobierno. Todos los salarios y demás son prácticamente regidos por las dependencias deportivas del Estado de Cuba. E incluso si un jugador es muy bueno y digamos que lo mandan a jugar a la Liga de Japón, a la Liga de México, a la Liga de donde sea, el Estado sigue cobrando un porcentaje de lo que a ese jugador le pagan en el extranjero. Así que aquí en Cuba no ocurre lo que pasa en muchos países, que vemos que los jugadores de béisbol ganan cantidades millonarias, contratos, patrocinios, etcétera, etcétera. La industria funciona muy distinto, regida enteramente por el Estado. Y otro dato relacionado al deporte que me impactó muchísimo, de verdad, aprender esto me dolió, es que los atletas cubanos que salen del país para desempeñar sus actividades, ya sean beisbolistas, atletas olímpicos, etcétera, etcétera, están de cierta manera amenazados para tener que regresar. Digamos que un atleta sale y se da cuenta de cómo es el mundo afuera de Cuba, dice, pues tal vez podría ganar más dinero por acá, tal vez podría tener más libertades en ciertos aspectos. Pues si deciden por ahí irse, quedarse afuera del territorio, no pueden regresar a Cuba durante 8 años. Básicamente como diciéndoles, ¿te quieres ir? ¿Te quieres salir de aquí? Pues, ¿qué crees? No vas a ver a tu mamá en 8 años, no vas a ver a tu hermanita, a tu hijo, qué sé yo. Súper duro, verdaderamente algo muy fuerte, y que de hecho nos habla sobre los impedimentos que muchas personas tienen para migrar de acá. Pero bueno, ese es un tema complejísimo. Por favor, me encantaría leer su opinión en los comentarios. Continuemos conociendo el estadio. Me están platicando aquí la historia de Armandito el Tintorero, que es un personaje tan célebre que le han dedicado una estatua entre las gradas. Básicamente, Armandito el Tintorero era un tintorero, una persona que se dedicaba a la tintorería, que era un fanático pero empedernido del béisbol. Él venía a todos los juegos, lo veía súper entusiasta, echando porras, no se perdía
perdía ni uno solo, mi carnal. Entonces por eso es que hasta la fecha se le recuerda con mucho cariño a Armandito el Tintorero, quien hoy en día en paz descanse, pero sigue representando la pasión y la emoción que sienten los cubanos por este tan lindo deporte. Y para seguir con el tema del deporte, tuvimos el gran pero privilegio, de verdad, esto es una oportunidad buenísima, de conocer a una leyenda cubana del deporte, Javier Sotomayor, medallista de oro de los Juegos Olímpicos, ha roto muchísimos récords. Hasta la fecha nadie ha roto su récord de salto a altura de 2.45 metros. No, de verdad, una eminencia, una leyenda. Gracias, Javier, por tu valiosísimo tiempo. Y gracias a ti por la invitación. En Juegos Olímpicos participé en 3. El de Barcelona, que gané medalla de oro. Luego en Atlanta llegué lesionado, no pude hacer un buen registro. Y Sydney, que salté poco porque la lluvia, que era mi principal o mayor enemigo, cogí medalla de plata. 2.45 yo lo hice en el estadio de Salamanca, un 27 de julio de 1993. En ese estadio, coincidentemente, hice 2 de mi récord. El primero de 2.43 el 8 de septiembre del 88 y este de 2.45 que en la actualidad sigue vigente. El verse encima, y más cuando está en lo máximo de un podio, y más en unos Juegos Olímpicos, que es la máxima representación para cualquier atleta, eso te llena de mucho orgullo. Por la cabeza te pasa tantas cosas. En la actualidad me pregunta, ¿para ti qué representa más en tu vida deportiva? ¿Esa medalla de oro olímpica o el 2.45? En el plano afectivo, ambos tienen mucho valor para mí. Pero en reconocimiento, aunque una medalla olímpica tiene mayor reconocimiento que un récord del mundo, donde quiera que yo me paro, la gente me reconoce más por el 2.45 que por la medalla de oro. Por eso siempre digo, hasta que no me rompan el 2.45 tiene un estatus pequeño por encima de mi medalla de oro olímpico. Sucederá lo contrario cuando me rompan el récord. Bueno, aquellos jóvenes atletas que están incursionando en el deporte, el mensaje que siempre le transmito es de que no pierdan nunca la fuerza ni pierdan la fe. No siempre se entrena en las mejores condiciones, no siempre se tiene el apoyo necesario para los entrenamientos, ni las competencias necesarias igualmente para foguearse y competir con tus contrarios, ya sea a nivel nacional o internacional. Si se tiene calidad, si se tiene buenos pensamientos, más que todo positivos, creo que los sueños se pueden lograr. Nunca tirar la toalla. En categoría cadete, con 2.33, si se fijan, los zapatos, uno era blanco y el otro azul. No porque era moda, porque el PAL no existía. Yo no me sabía ese... Y no fue por moda, fue por necesidad. Y así salté 2.33 con 16 años. Cosa que hoy en día pocos en el mundo saben. Javier, un verdadero gusto platicar contigo. Gracias por tu valiosísimo tiempo. Ahí lo tienen, una pequeña plática con una leyenda, con una eminencia cubana. Sigamos recorriendo, sigamos explorando. Miren, aquí justo estamos pasando por un hospital. Este es un hospital, me dicen, bien famoso, que acá han estado personas de todo el mundo. La medicina en Cuba es bien, pero bien famosa. Justamente para esta travesía yo tenía ganas de grabar adentro de una clínica, dentro de un hospital. Estuve platicando con una chica doctora que conocí, con otro chico doctor, pero no se pudo. Pues obviamente, pues es todo algo, es un tema pues que necesitas autorización de la autoridad y tal. Entonces no pude grabar adentro de un hospital. Me hubiera, la verdad, gustado mucho poder hablar pues con los doctores, con las doctoras, con la gente que hace todo el mundo de la salud posible en un país con situaciones tan complicadas, pero pues no se pudo. No obstante, vean, pues podemos ver más o menos así por afuera. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, espero estarlo pronunciando bien. De igual manera, algo que no les he platicado que está interesante es que Cuba se jacta de poder producir más de la mitad de los medicamentos que utiliza. El problema es que muchas veces no lo hacen porque con que falte una sustancia, pues luego no se puede producir la medicina. Pero sí me cuentan que, por ejemplo, en tiempos de COVID, que básicamente Cuba estuvo dejado en el olvido, lo que es, les tocó fabricar a ellos su propia vacuna del COVID, ¿no? Entonces, sí te habla de que el talento médico en este país, ¡puaf!, es brutal, o sea, es excelente. Sin embargo, hoy en día hay mucha escasez de medicamento, de verdad, mucha. Tú vas a una farmacia y es normal verlas vacías. Y esto es, pues, por lo mismo, porque pues no les llegan las sustancias, los equipos que usan son atrasadísimos. De verdad, qué lástima no haber podido grabar dentro de una institución así para poder mostrarles, pero sí, de que los médicos y doctoras son excelentes, de eso no hay duda. Ay, vean qué escenario tan único. Les contaba que estos cochecitos soviéticos son el más popular. Vean, aquí en una calle, el mismo coche en diferentes colores, en diferentes presentaciones. Sí, los ves por doquier.
Les cuento que estoy grabando este video en pleno 2025 y me parece algo surreal que hasta hace apenas poco más de 10 años en Cuba no había internet. Así como lo escuchan, no existía, la gente no podía conectarse a redes sociales. Estuve investigando que fue hasta el año de 2013 que llegó el primer cable submarino que traía internet desde Venezuela hasta Cuba. Y justo en este parque en el que estamos ahorita fue el primer lugar que ofreció señal Wi-Fi para la población. Y hay reportajes de la televisión que muestran cómo las personas venían a conectarse aquí porque solamente aquí podían acceder a redes, contestar correos, hacer videollamada con sus familiares al otro lado del charco. En 2013, y escuchen esto, hasta el 2018 fue que empezaron los planes de datos de teléfono 3G. 2018, eso tiene 7 años. Antes de eso no se podía tener internet en tu teléfono. De verdad que aprender toda esta información como alguien de fuera es como vuela la cabeza. Wow, no tenía idea que en Cuba existía semejante obra de arte. Chequen esto. Es un mural literalmente hecho sobre una montaña o bien sobre un mogote, como le llaman. Lo que estamos viendo es una pieza de arte de 80 metros de altura por 120 metros de largo. Se llama el Mural de la Prehistoria y fue hecho por el artista Leovigildo González Murillo. Se tardó 4 años en poder hacer esto. Y a ver, cuando digo se tardó, realmente digo se tardó dirigiendo. Me cuentan que la operación fue que básicamente nuestro carnal se situaba acá con una sombrilla y tenía a decenas de trabajadores ahí trepados por doquier y les decía: un poquito más para acá, falta pintura ahí, falta pintura allá. Y cómo funcionó el proceso fue que primero puntearon toda la zona, fueron trazándola puntito por puntito y desde lejos se iba apreciando cómo se veía. Ya después se fueron colocando líneas y finalmente se plasmó todo el color. Lo que representa este mural es prácticamente un paso de la vida a lo largo de la historia, desde los dinosaurios hasta los mamíferos. Y como dato curioso, el artista encargado de semejante obra fue un colega del mexicano Diego Rivera. Vean, me voy a alejar para que podamos apreciar lo masivo que es. ¡Holo Borgo! Me veo diminuto ante semejante obra del ser humano. Una de las prácticas espirituales más antiguas del territorio cubano es sin duda la religión yoruba. Justamente vine a conocer un templo que es conocido por ser la cuna de la ideología yoruba en el territorio de La Habana. Es difícil saber qué porcentaje de la población de este país, pero les puedo decir que son muchísimos. Datos oficiales dictan que por lo menos un 20 o 30% de los cubanos practican la santería o algo relacionado a, aunque otros más te podrían decir que más del 50%. Les repito, realmente no hay un estudio específico como tal. Ahora, que alguien practique la religión yoruba no lo aísla de practicar otras religiones, como por ejemplo el cristianismo. De hecho, la mayoría de los creyentes practican ambas, pues no están para nada peleadas la una con la otra. De hecho, en esta creencia existe muchísimo sincretismo, que el sincretismo, por resumirlo, nace a raíz de la opresión de los conquistadores que llegaron hace más de 500 años, que llegaron a imponer con gran fuerza las creencias del cristianismo, por lo que muchas de las figuras que se siguen en esta religión, que reciben el nombre de orishas, por decirlo de una manera muy sencilla, algo así como lo que vendrían siendo los santos en otras religiones, las deidades de la ideología yoruba. Aquí les van algunos ejemplos. El Ewa, que es el dueño de los caminos y las encrucijadas, durante muchísimo tiempo lo ocultaron detrás del Santo Niño de Atocha. Ogun, que es el dueño de los materiales, se sincretizó con San Pedro. Incluso las barbas, ¿no? Son similares a las famosas barbas de San Pedro. Algayú, que se conoce como el que repartió el semen, se sincretiza con San Cristóbal de La Habana. Tuvimos la gran fortuna de que nos hicieran una demostración de cómo es un ritual de danza representando a varios de los orishas, de las deidades, de las figuras. En esta danza se busca representar a aquel que es el dueño de los caminos, el que abre el destino, la dueña del mar, la dueña de los ríos, el dueño de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y esta representación de aquí que estamos viendo de Olodumare me encanta.
cuenta, Olodumare es el dueño del mundo abstracto e infinito que nos rodea. Y claro que llamó mi atención que nada más son unas mantas blancas sin nada en medio. Como me lo explicaron fue muy claro y de hecho me encantó. Me preguntaron, a ver, ¿tú crees que los creyentes del catolicismo, del cristianismo, del islam, etcétera, etcétera, han alguna vez visto a Dios? No, pues claro que no, nadie sabe realmente cómo se ve. Lo mismo pasa aquí y al ser un misterio, al ser algo omnipresente, que nadie conoce su apariencia y nadie en vida jamás lo hará, es esto, es abstracto, está en todos lados, es el aire que respiramos, está por doquier. La creencia, nuestra religión yoruba, todo parte de la fe que tenga la persona sobre nuestra religión, ya que nosotros no tocamos puerta por puerta para la creencia del ser humano hacia nuestra religión, ni mucho menos. Todo depende de la fe que la persona pueda poner en manos de lo nuestro. El 70% de los cubanos prácticamente practicamos el yoruba como tal. Miren que siempre me encanta aprender de este tema de religiones, de creencias, de lo que mueve y motiva a la gente. La mente humana le da la importancia de lo que desea y la libre decisión de cada quien decidirá qué es lo que vaya absorbiendo. Poco se habla sobre la cultura indígena de Cuba, pero ¿sabían ustedes que de hecho el nombre Cuba viene de un dialecto nativo de la región? La palabra Cuba significa tierra fértil en el dialecto arahuaco. En esta región, en épocas en que llegaron los españoles, habitaban tres etnias principalmente: los taínos, los siboneyes y los guanajatabeyes. De hecho, vinimos ahora a un sitio al cual se le llama coloquialmente como la Cueva del Indio, en donde te platican de la cultura indígena, te hacen una exhibición de cómo eran sus danzas, su música, y estar adentro de la cueva, ¡fuaf!, es flipante. De verdad, una maravilla de la madre naturaleza. Y no podemos estar haciendo un video en Cuba sin mencionar sus ritmos musicales que han puesto a bailar al mundo entero. Posiblemente el género cubano por excelencia es el danzón, tan sabroso, tan rico de bailar, y justamente tuve la oportunidad de platicar con un músico que es descendiente de Miguel Failde, hombre conocido por ser uno de los creadores de este tan famoso género. Me explicaron tantito de su arte, de los ritmos que crean. Sinceramente, una oportunidad muy especial. Esto es lo que recibimos de Latin Grammy, de la Academia Latina de la Grabación, por nuestra nominación en 2023 con nuestro álbum Danzoneando. Es la primera vez que un álbum de danzón está nominado al Grammy Latino, y quiero enseñarte la medalla que recibimos en Sevilla. La guardamos con mucho cariño, de Tiffany, y esta es la medalla que entregan por la nominación al Grammy Latino 2023 por este álbum que nos ha traído muchísimas alegrías. Es un álbum de danzón. El danzón es un baile de parejas, es reconocido como el baile nacional de Cuba, creado por mi tatarabuelo Miguel Failde, un trompetista matancero. La célula rítmica del danzón, para que sepas cuál es, te la puedo mostrar un momentico para que entiendan de qué se habla cuando estamos conversando sobre danzón. Esa es la célula rítmica del danzón, que además lleva güiro, paseo, esa es la célula rítmica de lo que, como podemos nosotros identificar que es un danzón. Es un baile cerradito, y los pasos básicos del danzón, la salsa, los tomas del danzón son así: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. En pareja se bailaría así: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Uf, qué sabrosísimo, hasta se antoja echar otra cubita libre para ponernos a bailar. Estoy aprendiendo que en Cuba el servicio militar para los hombres es obligatorio. Al cumplir los 18 años deberán pasar 2 años dándole duro para estar preparados por si algún inconveniente llega a suceder. Justo nos tocó ver a un grupo de jóvenes que pasó, que estaban marchando aquí bajo el sol intenso, y miren que sí se ve cansada la cosa. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas militares y demás, ahí les va un vaya dato perturbador. Está muy interesante, me río porque me parece muy curioso. Pero es que Fidel Castro tuvo el récord Guinness de más intentos de asesinato en la historia. 638 veces intentaron matar al hombre. Hay incluso un libro que narra esto detalladamente. En efecto, vaya dato perturbador.
Pues qué intrigante es todo en este territorio. Quiero resaltar una vez más la inmensa calidez de la gente por acá. De verdad, todos son bien amorosos, bien abiertos. Me encanta que son bien platicadores. La gente quiere mostrar lo que está pasando en Cuba al resto del mundo y eso es lo que quiero resaltar. De verdad, gracias a la gente de aquí que ha sido bien linda, bien cálida, les repito, bien amorosa y sobre todo bien fuerte. Es gente bien pero bien resiliente. No quiero concluir este video sin resaltar una vez más eso. Manténganse al pendiente del canal, que se siguen viniendo reportajes que hemos levantado por aquí cubriendo otros aspectos de la cultura cubana. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.